Nicolás Maduro. Pero con nosotros a esta hora, desde la ciudad de Caracas, en Venezuela, está Marianela Balbi, directora ejecutiva del Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela. Es un gustazo poder conversar con ella a esta hora acá en Venezuela al Día. Marianela, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por este contacto y muy agradecido y muchos saludos a la audiencia. No, al contrario, Marianela, un placer poder compartir con usted en esta entrevista, en este programa de Venezuela al Día, que evidentemente sale para todo el planeta y para que los venezolanos evidentemente puedan tener información certera y real de lo que está sucediendo. ¿Qué saben ustedes de este tema que tiene que ver en principio con Román Camacho? Ya vamos a hablar evidentemente de todo el tema de los derechos humanos y de la libertad de los presos políticos y de los periodistas, evidentemente que es el punto que nos centra en la entrevista, pero ¿qué información manejan ustedes de la detención del periodista Román Camacho? Bueno, efectivamente, como bien hablaba el colega que me precede, supimos anoche de la detención de Román Camacho. Hay esa versión de que se entregó él, fue, digamos, para colaborar con una investigación del asesinato de esta persona en Petare, que es una zona popular en Caracas, y que fue detenido allí. Y hoy surgió a través de un portal que se llama El Estímulo una reseña policial en la que se verifica que efectivamente es acusado de obstrucción a la justicia y de violar la ley contra el odio por difundir en la red social X un video pues del homicidio y bueno, las autoridades alegan que esto ha generado alarma pública e instigación al odio, ¿no? Lo que nos llama pues poderosamente la atención con estos casos y además, hay que decirlo, se suma a los 12 periodistas que están detenidos, ya serían 4 de ellos por su trabajo estrictamente periodístico, es que digamos que hay un patrón bastante claro en las detenciones arbitrarias de periodistas, ¿no? En donde hay una detención y luego enseguida hay una acusación y una judicialización de estos casos con estas leyes de la ley contra el odio o ahora la ley Simón Bolívar. Nos preocupa enormemente porque es la criminalización y la judicialización del ejercicio del periodismo en Venezuela. Tuvo unos picos muy, muy graves desde el 28 de julio, lo hemos registrado en todo lo que es la situación de agresiones a periodistas y libertad de expresión en el contexto electoral que se generó posterior al 28 de julio, en donde, bueno, tuvimos más de 23 casos de periodistas y ahorita en este momento hay 11 de ellos todavía detenidos. Entonces, bueno, esas son unas cifras que nosotros que tenemos 22 años registrando las agresiones contra periodistas nunca las habíamos tenido. Nunca habíamos tenido una cifra tan alta de detenciones de periodistas, ¿no? Recientemente también está el caso del colega Rory Bunker de La Patilla, del cual sí no tenemos ningún tipo de información, dónde está recluido, cuáles son los delitos que se le imputan, y pues eso también es muy, muy grave para las condiciones y la situación de libertad de expresión y sobre todo del respeto a los derechos humanos y a los derechos de los periodistas. También tuvimos el caso tan visible del colega Carlos Correa, que también es el director de la organización Espacio Público. Tuvo 8 días en desaparición forzada. No sabíamos en dónde lo tenían recluido. Finalmente fue liberado, pero lleva un juicio en este momento. Y bueno, son situaciones que están afectando seriamente la libertad de prensa, la libertad de expresión y sobre todo lo que nosotros pedimos son garantías para poder ejercer un ejercicio plural, que tenga diversas fuentes, que tenga el poder de poder hacer el escrutinio al gobierno y a todas las fuerzas de poder en Venezuela. María Elena, nos contabas en este caso, digamos, de la detención de Camacho, el argumento jurídico que se utilizó, es en parte también de esa estrategia, digamos, del régimen, de ese patrón sistemático de encontrar cualquier, digamos, herramienta jurídica solo con el fin de intimidar a quienes están informando y a quienes trabajan en medios de comunicación. Sí, efectivamente, lo que nosotros estamos viendo acá es que hay un uso muy, muy enfocado, digamos así,
a utilizar cualquier argumento que tenga que ver con zozobra, con generar zozobra, con cualquier tipo de discurso que ellos puedan considerar discurso de odio o de generar alarma. Eso empezó, como les decía, a surgir a partir de las protestas y muchas de las detenciones que ocurrieron en esos casos, y hay que aclararlo, no solo para periodistas, también ciudadanos comunes y corrientes, se basaban sencillamente en un mensaje de texto, en un mensaje de WhatsApp, en un tweet que podían publicar, en cualquier aparición en redes sociales públicas que emitieran cualquier opinión. Incluso los periodistas que fueron detenidos, muchos de ellos en esos días, la evidencia era su teléfono celular, donde podían haber registrado algún elemento de la protesta, y eso era suficiente entonces para abrirle estos casos y esta judicialización, lo cual por supuesto que va en contra de todos los estándares que se puedan levantar sobre el tema de defensa de la libertad de prensa y de defensa de la libertad de expresión. O sea, el registro de protestas, el registro de situaciones no puede catalogarse como una incitación al odio, porque tenemos que recordar que esta ley que se publicó, se aprobó en el año 2017, desde un primer momento nosotros alertamos que estaba muy cargada de espacios jurídicos y vacíos que podían favorecer una discrecionalidad terrible, enorme y amplia, que es la que están utilizando en este momento para cualquier caso que tenga que ver con el uso de redes sociales para promover o para simplemente registrar una situación de protesta, una denuncia, emitir una opinión. Entonces, y esto es algo que los periodistas lo estamos viviendo en carne propia porque, bueno, son nuestros mecanismos y es nuestra labor y nuestro trabajo, pero también lo está viviendo el ciudadano común. Y es algo que nos preocupa enormemente porque obviamente tiene que ver con un derecho a la protesta, con un derecho a la libertad de expresión, con un derecho a la asociación, que es el espacio cívico que se está cerrando de manera flagrante y muy grave en el país. Te quería preguntar, Marielena, más allá del tema periodístico y de estas detenciones y todo esto que tú nos comentas de los medios y la manera de informar, te quiero preguntar por el ciudadano. ¿Cómo ustedes han estudiado, analizado cómo se está informando el venezolano, sobre todo dentro de Venezuela? ¿De qué manera, qué canales utiliza, de qué manera recibe información, de qué manera puede comprobar que esa información es real o no es real? ¿Han analizado un poco ese tema? Sí, 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 lo hemos analizado en profundidad y efectivamente, bueno, hay obviamente una tendencia a informarse por las redes sociales, ¿no? Que son los espacios que todavía permanecen, eh, digamos, por lo menos abiertos para la denuncia, pero muy vigilados, eso hay que decirlo, muy vigilados, ¿no? Y justamente eso es un espacio que también sabemos que no es un espacio puramente sano, en el sentido de que también hay muchísimas mecanismos de influencia y sobre todo operaciones de influencia y de desinformación que se están diseñando desde el poder y que se utiliza toda una estructura para justamente llenar esos espacios y esas redes sociales con mucha propaganda, con mucha desinformación y con unas líneas editoriales y unas líneas informativas muy claras y que se desprenden desde el alto poder. Eso está pasando y lamentablemente ese es el espacio que más está utilizando el ciudadano para informarse. Facebook, Twitter, todas estas redes, los grupos incluso de WhatsApp, pero hemos visto de situaciones en las que incluso un estado de WhatsApp es considerado bueno, una opinión que puede llevar a judicializar un caso. Por otro lado, tenemos el caso de los medios independientes, de los medios que, digamos, con el cierre de todos los medios tradicionales en Venezuela, que ha ocurrido durante estos 20 años y que ha conducido a unos desiertos de noticias muy relevantes, en donde más o menos un 21% de la población, es cerca de 15 millones de venezolanos, no tienen acceso a diarios, a periódicos locales, a información local, a medios en donde haya información y donde se haga periodismo. Eso es, por supuesto, muy grave porque, como ustedes bien saben, la desinformación necesita de medios para tener las referencias que nos permitan determinar si esto es cierto o no, o si es una fake news o si es parte de una operación de influencia y de desinformación.
Tenemos entonces ese otro problema, que los medios tradicionales han estado perdiendo cada vez más espacio y hay zonas en Venezuela donde no hay un solo medio de comunicación. Como les digo, hay 15 millones de venezolanos que no tienen acceso a medios de comunicación tradicionales directamente dedicados al periodismo y a la información local. Los medios independientes que han ido surgiendo en estos últimos 13 años, cuando han cerrado pues más de 90 radios en Venezuela en el 2023, en el 2020, sí, en el 2022 y 23, 18 nada más en el 2024. El cierre, por ejemplo, de los medios locales impresos, que prácticamente quedan solo 24 periódicos de más de 200 que teníamos hace más de una década. Eso conduce a que el ciudadano común se está informando también a través de estos medios que circulan por las redes sociales, medios digitales, que en este momento además sufren de ataques y bloqueos. La mayoría de los medios independientes que están haciendo información a través de redes sociales, a través de páginas web, a través de newsletters que distribuyen por canales de WhatsApp, de Telegram, están siendo objeto de bloqueos fuertes por parte de las telecomunicaciones, de las teleoperadoras en Venezuela, desde Telefónica a través de Movistar, pasando por CanTV, que es la compañía estatal, y todas las otras, los que prestan servicios de proveedores de televisión por suscripción también han entrado en esa dinámica de atender estas peticiones del gobierno sin ningún tipo de debido proceso y que digamos, conducen a que baje el contenido de las redes sociales, baje el contenido de las cableras. Por ejemplo, en Venezuela no se puede ver ningún canal colombiano, por ejemplo, ¿no? No se puede ver ningún canal de otras partes del mundo, de Estados Unidos, de Europa, incluso la Deutsche Welle, en varias ocasiones cuando tiene un reportaje sobre Venezuela ha sido censurado. Esa es una realidad que vive también el venezolano. Existe una condición muy precaria de cómo informarse y de cómo estar al día en lo que ocurre en el país. Y una precisión, ¿tienen algún registro de detenidos que no sean periodistas por tuitear, por opinar, por comentar en redes sociales? Sí, efectivamente, ese registro lo lleva más espacio público, porque ellos también amplían el tema de libertad de expresión a ciudadanos y a otro tipo. Nosotros lo concentramos en periodistas y ellos dicen que hay 99 detenciones arbitrarias en el 2024, muchas de ellas por instigación al odio. 71 que son particulares, por ejemplo, personas que no se dedican profesionalmente a la comunicación y comparten contenidos en medios y plataformas a su alcance. Lo que vemos allí es que esta publicación de contenido, a veces político, por supuesto, pero donde hay una democracia deberíamos tener un debate político, tiene que ver también con convocatorias a protestas en redes sociales, difusión de algunos contenidos a través de la mensajería de WhatsApp. Se ha generado una delación por parte de vecinos que han facilitado también detenciones, ampliar esa práctica policial de revisar los teléfonos, los equipos telefónicos. O sea, esa es una práctica en Venezuela ya común. La gente tiene hasta 2 teléfonos, uno donde no tiene pues ningún contenido que pueda ser peligroso, porque es muy, muy probable que puedan pararlo en la calle, revisar su teléfono y si encuentran algún hasta estado de WhatsApp que consideren ellos que puede generar, bueno, cualquier mensaje de odio, según, porque como les digo, hay una enorme discrecionalidad en las fuerzas públicas, en las fuerzas policiales, bueno, puede ser motivo de que te arresten, ¿no? En el caso de los periodistas, pues les afecta eso, la cobertura periodística, la difusión de la información, los contenidos de estos de interés público. Y en el caso de los periodistas, pues fueron 24 los que se detuvieron el año pasado, y tenemos casos muy, muy graves, ¿no? Por ejemplo, hay un caso del periodista Eliángel Navas, que fue escarcelado tras más de 5 meses de reclusión, era el community manager de un medio digital. O el caso de Nelson Piñera, que es un activista, y a él le han condenado a 15 años de prisión por expresar opiniones políticas en las redes. Entonces, esto lo estamos viendo de esa manera, o sea, entre el 7 y el 9 de enero,
más de 50 personas fueron detenidas por esta, según los datos que nosotros hemos ido levantando. Y ahí tenemos a los 13 periodistas que, como les decimos, bueno, están detenidos por ejercer sus labores, ¿no? Entonces, bueno, es una situación de un patrón que estamos viendo con mucha preocupación y que no parece ir hacia atrás, sino al contrario, con la detención de Román Camacho, pues vemos que sigue esa práctica, que cualquier periodista en este momento sufre esa amenaza y ese riesgo de ser detenido por las fuerzas policiales. Estamos conversando con Marianela Balbi, directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, en vivo desde la ciudad de Caracas. Recuerden que le pueden preguntar a través de nuestro canal de YouTube. Marianela, agradeciendo muchísimo el tiempo y que estés con nosotros a esta hora en Venezuela al día. Quiero hacerte una última pregunta y tiene que ver con que en la semana hemos conversado con varias personas que nos han mostrado testimonios acerca de la detención de periodistas, de gente del común, y siempre nos recalcan que el vínculo para tener información más o menos veraz acerca de la condición de las personas es la familia. Ustedes también, ese es digamos, el único vínculo cierto que tienen para saber la condición de los periodistas detenidos. ¿Sigue siendo la familia ese vínculo que pueda determinar cuál es el estado real de aquellos que hoy están privados de libertad? Bueno, cuando pueden tener acceso a los periodistas detenidos, porque recuerden que parte de toda esta, digamos, violación de derechos a las personas detenidas es que no tienen acceso a los familiares, ni siquiera muchos casos como a la atención consular cuando se trata de detenidos extranjeros, o por ejemplo el caso de los abogados, o sea, les obligan a tener un abogado de oficio y eso impide que, por ejemplo, los familiares puedan tener acceso a los expedientes. Por eso muchos de los casos ni siquiera se sabe cuál es el delito que te están imputando, porque no tienes acceso al expediente, no tienes acceso al abogado, y bueno, los familiares lo que pueden hacer en muchos casos es llevarles algunas cosas que les reciban y le dicen está bien, y hasta ahí llega, ¿no? Lo cual es absolutamente fuera de toda, digamos, respeto de la dignidad de la persona detenida y de la familia que además está sufriendo eso. Nosotros lo vimos, es así, o sea, no te dicen ni siquiera a veces en qué lugar está recluido, y eso pues se va sumando a la gravedad que tiene una detención arbitraria. Nosotros hemos llevado esto a muchas instancias internacionales porque se ha dado pues este patrón de detenciones arbitrarias y pues con estos casos muy graves, ¿no? Sí, ellas son la fuente, muchas veces también tienen mucho miedo, ese es otro de los rasgos que estamos percibiendo. Las personas, las familias tienen miedo porque además les amenazan, dicen que si hablan con la prensa, pues eso va a tener represalias sobre su familiar que está apresado. Entonces, mira, resulta muy complejo a veces confirmar, llevar de cerca, pero bueno, se hace esa labor, ¿no? Se hace ese trabajo y se exige y se pide. Ayer tuvimos una audiencia que nos dio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estuvimos varias organizaciones allí y elevamos estos casos de detenciones arbitrarias y también el caso de la anulación de pasaportes, que eso es algo que se ha hablado muy poco, pero que también ha sido una práctica de hostigamiento contra no solamente personas, ciudadanos y líderes políticos, sino también contra más de 35, 40 periodistas que logramos levantar casos, ¿no? Una práctica absolutamente violatoria de todos los derechos a la libertad de movimiento, a la identidad, a la nacionalidad incluso, porque ha afectado a periodistas que pueden estar dentro del país y ahora no pueden salir, o están fuera del país y no pueden regresar. Es una situación muy compleja que también se está dando y que no se ha hablado tanto, pero que afecta mucho porque genera temor, genera mucha inseguridad de cómo poder salir o entrar de tu país, ¿no? Entonces eso ha generado también que la gente se cohíba mucho, se inhiba, se genere autocensura dentro de muchas de las personas y bueno, por supuesto que eso va todo mermando
el libre flujo de información, la libertad de expresión, la libertad de prensa en el país. Marianela, muchísimas gracias por haber estado con nosotros todo este tiempo en Venezuela al Día. Le agradecemos mucho la posibilidad de poder conversar y tener idea de lo que está sucediendo alrededor de esto. Y nada, bienvenida siempre a Venezuela al Día, las puertas abiertas para tener cualquier información sobre este tema. Muchas gracias por la información y un fuerte abrazo desde Caracas. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias y muy pendiente. Bueno, Marianela Balbi, directora ejecutiva de la Sociedad de Prensa de Venezuela.